Bien, amigas y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Gualberto Rivera Alarcón, socio principal de DFK International, firma de auditoría, contabilidad, impuestos y consultoría en general. Me complace presentarles o darles la bienvenida a esta primera conferencia de una serie de 4 que tenemos programadas para las siguientes semanas. Les voy a comentar, son las siguientes. Desafío del control interno en tiempos de pandemia, estrategias e implementación de nuevas formas de trabajo, en vista que tenemos que hacer trabajo virtual, reforma tributaria en el marco de la emergencia sanitaria para reactivar la economía. El tema que hoy día vamos a tratar es sobre planes de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, el cual, de acuerdo a una serie de disposiciones dictadas por el gobierno, obliga a las entidades, personas naturales y jurídicas a preparar e implementar para reiniciar sus actividades. Dicho plan debe ser preparada de acuerdo al sector al que pertenece, comunicar a este y finalmente registrar en el SICOBI del MINSA, cumpliendo así con este requisito. Recién al día siguiente pueden reiniciar sus actividades. Esta medida es para evitar riesgos de contagio en el trabajo y evitar efectos adversos para sus empresas. Sin más preámbulos, voy a presentar a nuestro expositor de esta mañana. Es el ingeniero Edgar Alegre Orihuela. Bueno, el ingeniero Orihuela tiene amplia experiencia en estos temas y tiene un vasto currículum que hemos tratado de resumirlo. Él es ingeniero industrial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomado en recursos humanos, negociaciones, coaching, seguridad, sistemas de gestión y otros en el Perú y en el extranjero. Cuenta con 34 años de experiencia, fue gerente de recursos humanos en Guyana del Perú. Actualmente es director de talento humano en DFK International. Bueno, sin más preámbulos, le damos pase al ingeniero Edgar Alegre Orihuela para que empiece con la exposición. Gracias, Gualberto. Buenos días a todos los que están participando en esta charla y bienvenidos. Como lo mencionó Gualberto en la introducción, vamos a tocar un tema de mucha importancia en estos momentos y muy sensible, porque está en juego la salud de las personas y en este caso la salud de los trabajadores que tengan que reincorporarse a sus oficinas, a su centro de trabajo, merced al plan de reactivación económica que el gobierno ha decretado. Y estos planes de vigilancia, prevención y control de COVID-19 han sido hechos justamente con ese objetivo, de preservar la salud de las personas y evitar que el contagio se propague. Ya todos tenemos mucha información con respecto al COVID-19 y lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar de manera técnica sobre un documento técnico que ha emitido el gobierno y algunos cambios que han ocurrido en el tiempo y que van a seguir ocurriendo probablemente. Esta es la agenda que vamos a tratar el día de hoy. La base legal. Todo documento emitido por el gobierno tiene una base legal que tenemos que usar, como su mismo nombre lo dice, una base para poder establecer todo lo que hagamos. Este es un documento legal, un documento que tiene que ser registrado ante los entes gubernamentales y por lo tanto tiene un peso legal. Vamos a hablar sobre los lineamientos para la vigilancia, que es el fuerte de esta charla, que es principalmente hablar de la resolución ministerial 239, que establece lo mismo, y sus modificatorias. Vamos a hablar sobre los protocolos sectoriales, que son protocolos sanitarios que cada sector está emitiendo, y digo está emitiendo porque aún no están emitidos todos los que deberían estar, en el cual se establecen ya pautas más específicas sobre el sector económico al que pertenece la empresa y que debe ser incluidas dentro de su plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. Vamos a dar también algunas indicaciones cómo es que se registra este plan.
Este plan tiene que estar registrado en las entidades que mencionó Gualberto, tanto en el sector como en el Ministerio de Salud a través de su plataforma de SIS-COVID. Vamos a explicar a grandes rasgos cuál es el procedimiento. Luego pasamos a la ronda de preguntas, que voy a pedirles que lo hagan a través del chat de esta reunión para que podamos absolverlas al final de la presentación. Bien, vamos a iniciar con la base legal. La base legal que estoy mostrando ahí solamente es la principal. La base legal es los fundamentos con los cuales se basa cualquier dispositivo que emita el gobierno. Ahí estoy marcando con resaltado los principales que vamos a ver el día de hoy. La base legal empieza con la Ley General de Salud, la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, que es lo que nos tiene en esta situación en este momento, producto de la pandemia, la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, que es la base para todo sistema de gestión de seguridad, no solamente en el caso de ahora de la pandemia, sino en general cualquier situación en la cual esté implicada la seguridad y salud en el trabajo, y el decreto que establece la reactivación. No todas las empresas pueden iniciar sus actividades. Hay unas etapas que ha establecido el gobierno para ello, que han empezado en este mes de mayo. Pero previo a eso hay que cumplir ciertos requisitos, y eso lo establece ya la resolución ministerial 239, que fue dada el 28 de abril, y que establece, como dice ahí, los lineamientos generales, lineamientos que deben ser utilizados por las empresas para elaborar su plan de vigilancia. Esto fue emitido el 28 de abril. Ya a los pocos días comenzaron las modificaciones y todos deben estar al tanto de alguna de ellas. La primera cambio fue en la resolución ministerial 265, en el cual ya hacía algunos cambios en cuanto a los grupos de riesgo. Por ejemplo, en esa resolución ya incluía la obesidad, que no estaba incluida en la primera, y lo decía con un índice de masa de 40, que también posteriormente fue modificado. Y así algunas otras modificaciones más. Luego, a los pocos días, hubo otro cambio que fue plasmado en la resolución ministerial 283, en las cuales también hacía algunos otros cambios. Por ejemplo, ya ahí cambió, que dentro del grupo de riesgo, cambió de mayores de 60 a mayores de 65 años. Y así, había algunos cambios más pequeños en cuanto al uso de EPP, pero que hasta ahora aparentemente no hay más. Pero nadie garantiza que pueden haber más cambios en el futuro por parte del gobierno. Luego vienen los protocolos sanitarios, que están basados en resoluciones ministeriales del sector que corresponde, que establece, como lo mencioné, pautas específicas de lo que deben cumplir las empresas para incluirlas dentro de su plan de vigilancia. Y la futura normativa legal que pueda salir más adelante. Bien, esta resolución ministerial 239 tiene un contenido que la primera parte es netamente enunciados en los cuales se establece la finalidad, objetivos, la base legal. La base legal son más de 40 dispositivos legales en que se basa esta resolución ministerial. No lo vamos a hablar. Vamos a hablar solamente aquella parte de la resolución ministerial que es la más operativa, en la que más debe centrarse las empresas para elaborar su plan de vigilancia. En el capítulo 6, disposiciones generales, ahí ya se algunas definiciones operativas. Acá hay un punto importante en esta etapa de la resolución ministerial, establece los niveles de riesgo en los cuales están sujetos las personas. Y es importante porque de eso va a determinarse lo que uno haga en cuanto a su plan de vigilancia. Esta resolución ministerial establece riesgos desde bajos hasta muy altos. Y ahí especifica cuál es la clasificación, cuál es la característica del trabajo que está incluido dentro de cada uno de los grupos. Por eso es importante que esto tiene que hacerse muy cauteloso, teniendo en cuenta los verdaderos riesgos que tiene la persona para el contagio con el COVID-19. Si no se hace esto correctamente, los planes que hagamos podrían no ser adecuados para el objetivo principal, que es evitar
que las personas se afecten su salud y puedan contagiar a otras personas. Por eso es importante determinar los niveles de riesgo de las personas que tienen que ir a laborar a los centros de trabajo. Es importante eso. Esto aplica para las empresas en las cuales tienen que ir a un centro de trabajo a ejercer sus funciones, sus actividades principales. En el capítulo 7, que es sobre disposición específica, aquí donde viene ya la parte más operativa, en la parte de lineamientos generales, ya ahí establece la obligatoriedad que hay de tener el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Ahí establece que eso es lo que tiene que hacerse para poder ser reactivado en la economía, como lo menciona el Decreto Supremo 080. Ahí también establece el registro en el SICOVID-19, que es una plataforma que ha creado el gobierno, es el Ministerio de Salud. Emitirse. También esta información tiene que estar accesible a su salud, SUNAFIL y otros para que más adelante puedan hacer verificaciones. Esto, según lo emitido, va a ser sujeto a fiscalización. Por tanto, los planes tienen que estar bien elaborados, tienen que estar de acuerdo a la normativa legal para evitar multas, sanciones o posibles cierres de la empresa si es que no se cumple lo establecido en los planes de vigilancia y de acuerdo a los criterios técnicos que establece este documento. En la disposición específica aquí es donde viene ya así como dice, la carne de esta resolución ministerial en la cual establece lineamientos. Son 7 lineamientos importantes o los lineamientos en los cuales tiene que basarse el plan de vigilancia. El primer lineamiento es sobre la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Es algo muy, muy lógico y muy obvio, en el cual lo que busca es asegurar que las superficies en las cuales los trabajadores se van a desplazar estén libres de COVID-19. Estamos hablando de todos los mobiliarios, equipos, todo aquello que pueda ser posible de entrar en contacto con la persona tiene que estar libres de COVID. Y para eso establece que tiene que haber metodologías, procedimientos adecuados de limpieza, una frecuencia que tiene que ser hecho por una persona que esté capacitada, que esté preparada, que sepa todos los procedimientos que tiene que hacerse. Y aquí es donde ya comienzan a dar más formalidad a lo que hacemos. Por lo general, y eso lo hacen muchas empresas, utilizan a una persona que viene a la organización y hace la limpieza en la mañana, en la tarde, y que lo hace de una manera no muy profunda. Ahora sí está pidiendo que esta limpieza sea muy profunda, establece una sustancia que deben de utilizarse, que tiene que estar registrada esta limpieza, y acá también es algo importante que debemos tener en cuenta, que todo lo que hagamos tiene que estar registrado. ¿Por qué? Porque si esto va a estar sujeto a fiscalización, los que conocen SUNAFIL, ellos piden un documento de las cosas que hacemos, y los registros son el fundamento de que estamos cumpliendo lo que pide la normativa. Luego viene el lineamiento 2, donde viene ya la evaluación de los trabajadores, evaluar la condición de salud en que se encuentran los trabajadores. Y comienza ya lo que les comentaba hace un momento, identificar el nivel de riesgo a que está expuesto el trabajador que va a ir al centro de trabajo. No es lo mismo el riesgo de una persona que va a trabajar a un hospital, a una clínica, a un lugar donde atiende a mucha gente, que a una oficina, a un lugar donde solamente trabajan los que están ahí, no reciben al público. Son diferentes niveles de riesgo. Pero eso tiene que evaluarse, tiene que ser evaluado de manera muy, muy profesional, porque les repito, de no hacerse eso correctamente, todo lo que hagamos va a ser enmarcado en eso y posiblemente pueda hacer que el contagio de trabajadores sea más alto, el nivel de exposición sea más alto y no cumplir el objetivo principal de esta norma y del plan, dependiendo del caso, identificar casos sospechosos y cómo se manejan. Ahí establece el procedimiento que hacer en caso que uno identifique a un trabajador que está con sospechoso, sea porque tenga la temperatura, tenga la sintomatología, y ahí en esa resolución ministerial que ven ustedes, están establecidos todos los protocolos para ello.
Siguiente lineamiento, que es el lavado y desinfección de las manos obligatorio. Es algo que también desde el comienzo que se inició esta pandemia lo sabemos todos, no solamente en el trabajo, en cualquier lugar. Son tres que lo han estado difundiendo desde el inicio de este estado de emergencia, que es el lavado de manos, el distanciamiento social y la protección respiratoria. Son tres básicos de cuidado de la pandemia y no puede también dejar de estar en el trabajo. Ahí establece puntos de lavado de manos, el uso de alcohol gel, perdón, que el lavadero tenga caño, jabón líquido desinfectante, papel toalla, en fin, establece todo lo que tiene que tener estos puntos de lavado, puntos de desinfección de las manos en los centros de trabajo. Y que tiene que haber una señalética, carteles que digan lo que tiene que hacerse, el procedimiento, los lugares, en fin, está todo eso especificado en este lineamiento número 3. Siguiente lineamiento número 4, y habla sobre la sensibilización de la prevención del contagio, que es principalmente difundir entre los trabajadores la importancia que tiene estar atento a lo que ha establecido la empresa en cuanto al coronavirus. Y aquí es exponer la información. Yo creo que estamos todos muy, muy informados de lo que es este coronavirus y sus efectos, pero igual tiene que hacerse en el trabajo y eso tiene que estar registrado. Si planteamos una reunión de manera virtual o la que nosotros consideremos, eso tiene que estar registrado que se ha hecho para que si es que nos llegaran a hacer una inspección, tengamos un sustento de que se ha hecho lo que hemos dicho. Ahí tiene que haber capacitación, tiene que haber, como le repito, carteles, señalética que den las indicaciones necesarias, que se resalte la importancia del lavado de manos, el uso obligatorio de la mascarilla y reportar de manera temprana si hay sintomatología. Porque es lo que puede ocurrir, que un trabajador considere que no tiene la sintomatología o la tiene y no la expresa por alguna razón y eso hace que se propague el virus. Y educar permanentemente. Las cosas van yendo de manera rápida, cambiando y hay que estar informando acerca de lo que está sucediendo para que haya la alerta siempre en los trabajadores de esta situación. El lineamiento número 5 habla sobre medidas de prevención de aplicación colectiva. Los centros de trabajo son lugares en los que es muy probable que haya reuniones, grupos de personas, y aquí establece cosas en las cuales se protege en general. Y habla de ambientes ventilados, habla que haya recirculación de aire. En algunos lugares tienen sistemas de aire acondicionado, tienen que ser revisados para ver si sus sistemas de protección que los tienen, sus filtros, son los adecuados para poder evitar que el virus se propague. Aquí en la norma establece que el distanciamiento social es de 1 metro, pero ya vamos a ver más adelante que hay sectores en los cuales han establecido más distancia. He visto algunos protocolos, hablan de 1.5 metros, 2 metros, 3 metros. Algunos clientes nos han comentado que ellos van a hacer más de lo que establece la ley y es válido. Dentro de lo que también menciona esta región ministerial, que la empresa puede hacer más de lo que está establecido acá. Si es que eso ayuda a prevenir la contaminación de los trabajadores. Hay que tener en cuenta los comedores, ascensores, vestidores, cafetines, medios de transporte que tenga la empresa. Todos esos son lugares en los cuales hay grupos de personas. Hay también que hacer protocolos para todas esas situaciones. Y el uso permanente de la protección respiratoria. Eso sí está en todo. Siempre tiene que utilizarse la protección respiratoria en el ambiente de trabajo. Si hay reuniones de trabajo, van a tener que ser virtuales, pues como la que estamos haciendo en este momento, cumpliendo las disposiciones de distanciamiento social, el uso del equipo de protección personal, en fin, todo lo que establezca. Aquí también ya habla de la limpieza y desinfección de calzado, que también lo que estamos viendo, los que hemos tenido acceso a los negocios que hay trabajando, que hay que desinfectarse el calzado y evitar aglomeraciones, que es lugares donde se propaga con mayor intensidad el virus. El lineamiento 6, aquí habla sobre las medidas de protección personal.
y básicamente es los equipos de protección personal que debe utilizar el trabajador de acuerdo al nivel de riesgo al que está expuesto. No es lo mismo un nivel de riesgo bajo que un nivel de riesgo muy alto, donde requiere una mayor protección del trabajador. Y acá es clave la parte que menciona que el empleador es el que da los equipos de protección personal. No es que yo tenga que llevar mi mascarilla, tenga que llevar mi protección personal. Eso tiene que proveerlo el empleador. Por eso es que dentro del plan, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, establece una parte de recursos, porque todo esto que se tiene que implementar tiene un costo. Yo diría más que costo, una inversión, porque estamos cuidando a los trabajadores. Y eso tiene que ser reflejado en el plan, porque van a tener que adquirir equipo de protección personal, acondicionar sus ambientes de trabajo a las disposiciones que establezca la empresa y hacer cambios que van a tener una repercusión en los costos. Hay que implementar los equipos de protección de manera correcta y obligatoria. Y aquí, haciendo un paréntesis, tiene que ser muy estricto el cumplimiento de estas disposiciones. Es más, esto es plausible de tomar medidas disciplinarias si es que la persona no sigue las recomendaciones establecidas. Es necesario. Aquí no está en juego algo muy sencillo. Acá está en juego la salud de las personas y hasta la vida. Lo estamos viendo en el día a día, cómo este virus está afectando tremendamente al mundo y está originando cambios. Y principalmente, y lo digo como opinión personal, no tanto por la pandemia, sino por la conducta de las personas que no estamos haciendo lo necesario para evitar la propagación del virus. Y en el trabajo tenemos que ser muy estrictos en que las personas cumplan lo establecido. Y aquí vamos a comentar, no ahora, pero sí más adelante, el anexo 3, donde están establecidos los equipos de protección personal de acuerdo a nivel de riesgo que hayamos establecido en el trabajador. Por eso les comentaba al inicio que es importante el establecimiento de los niveles de riesgo para poder dar la protección de acuerdo a ese nivel de riesgo. Y el último lineamiento, el lineamiento número 7, es la vigilancia de salud del trabajador con COVID-19. Aquí ya comenta sobre aquellos trabajadores que ya están con sospecha, han tenido ya el COVID y que tienen que tratarse. Y acá habla que tiene que ser una vigilancia permanente y acá eso no puede ser hecho por algún profesional que no tenga nada que ver con la salud. Tiene que ser hecho por un profesional de la salud que esté preparado para hacer eso. Aquí habla pues, del control de la temperatura, evaluaciones médicas, y aquí ya establece que la temperatura, y eso ya creo casi todos lo sabemos, cuando es mayor a 38 grados centígrados ya hay una sospecha. No es que lo tenga, hay una sospecha y requiere un seguimiento, un control de acuerdo a lo establecido por las normas. Ahí ya los trabajadores que tengan la sintomatología que menciono ahí, hay que hacerles una ficha epidemiológica, pruebas, identificar los contactos que ya podido tener tanto en el ámbito laboral como familiar, en sus domicilios, y comunicar al MINSA. Ya en los cambios que han habido en la redacción ministerial ya establece que las empresas deben registrarse en el MINSA para poder tener acceso a las plataformas de comunicación de casos sospechosos. Es algo que también lo establece y hay que hacerlo porque es necesario que haya información para que el MINSA pueda actuar. Aquí la empresa no es la encargada de ver esto. Esto, como es algo a nivel nacional, a nivel de Estado, establecido que es el MINSA. Acá también habla de que tenemos que vigilar otros factores de riesgo, no solamente la pandemia, hay otros factores que pueden ser influenciados por toda esta situación que estamos viviendo, de cuarentena, de alejados del centro laboral, y hay factores que están siendo afectados, ergonómicos, psicosociales, y otros más que no quita que uno tenga que seguir vigilando, y esto está enmarcado dentro de lo que establece la Ley General de Salud, Seguridad y Salud en Trabajo, que establece estos factores de riesgo en las empresas.
y establecer medidas preventivas y correctivas. Acá no esperar a que ocurran las cosas para que recién actuar, sino hacer prevención para evitar más adelante que corregir lo que suceda. Y acá ya comienza a mencionar lo que es salud mental, que lo comenta muy tímidamente, pero ya en los cambios que ha habido posteriormente ya lo resalta más, porque toda esta situación que estamos viviendo no solamente afecta en el ámbito de la familia, de donde estamos viviendo la cuarentena, eso también en el ámbito laboral. Eso está generando alteraciones en las personas, en su estado de ánimo, que puede afectar también en el trabajo. También habla que debe protegerse a trabajadores con discapacidad. No olvidar que también es una obligación de las empresas este cuidado. Y en caso de brote, y lo menciona porque puede ser que suceda esto, que en una empresa comiencen a detectar que hay varios casos, hay que comunicar eso a SUNAFIL, y SUNAFIL ahí va a ir y va a revisar justamente lo que le menciono, si se ha cumplido todo lo establecido en los planes, en las medidas preventivas y correctivas, y si detecta que hay algo que no está de acuerdo a la normativa, puede decretar el cierre o paralización. Le ha dado bastante poder a SUNAFIL para esto. Y estamos viendo en las noticias que SUNAFIL de inmediato actúa y cierra o paraliza las actividades. Las preguntas que tengan que hacer, yo sé que hay preguntas, por favor utilicemos el chat, como ya le mencioné, para hacerlo. Al final voy a absolver estas preguntas y poder tratar en la medida de lo posible todo lo que pidan. En el capítulo 7 también hay unas consideraciones para el regreso al trabajo. No es lo mismo, acá hay dos aspectos. Uno que es el reingreso y otro la reincorporación. En línea general, el regreso es cuando alguien que está sano de la cuarentena que estamos viviendo retorna al trabajo. No ha tenido sospecha, no ha tenido nada que diga que tiene el COVID. En cambio, la reincorporación sí. La reincorporación es para aquellos trabajadores que retornan, pero que han tenido una sospecha o han sido tratados de COVID-19. En el caso de regreso al trabajo, lo que indica es que hay que seguir los lineamientos establecidos en este plan y que seguirlo de acuerdo a lo establecido. En la parte de reincorporación es donde ahí sí tiene más profundidad, porque aquí sí ya hay que ver temas muy de salud, muy de la parte médica. Y acá tiene que hablar de un proceso, en todo tiene que haber un proceso, cómo es que ese trabajador se reincorpora. Y acá habla de trabajadores con alta, o sea que hayan sido, entre comillas, sanos, se han sido curados del COVID-19. Habla acá que en casos leves son 14 días de tiempo que deben seguir la cuarentena, y en casos moderados severos 14 días después del alta. Son tiempos en los cuales ha establecido esta normativa que ya la persona podría estar curada del virus. Acá es importante que un profesional de la salud haga el seguimiento. Y acá también la norma establece la necesidad de tener profesionales de salud en las organizaciones. Eso también ha tenido algunos cambios en los siguientes días que se emitió esta resolución ministerial y que de algún modo flexibiliza esto. Esto ha tenido ciertas críticas por parte de los gremios médicos, pero es lo que está en la ley. Vamos a comentarlos cuando lleguemos a ese punto. Ahí tiene que haber un seguimiento muy constante. Lo que se recomienda es que si hay esa persona que haga trabajo remoto en la medida de lo posible. No siempre esto es posible en trabajos que son operativos, en los cuales hay trabajo manual, de transformación, en las empresas que hacen transformación de la materia prima, se requiere trabajo manual. En esos casos es más difícil el trabajo remoto. Tiene que haber un monitoreo y las personas que se reincorporen luego de haber pasado por todo lo que les he comentado al trabajo, tienen que buscar que estén en lugares que no estén cerca a muchas personas y que siga el lineamiento de vigilancia y salud. Acá también hace un hincapié en que no debe haber
discriminación, porque es lo que va a hacer. Ellos utilizan la palabra estigmatización y es lo que está ocurriendo. Y los que salimos a la calle tenemos alguna vez que salir, nos da hasta cierto temor acercarnos a las personas. Y esto también va a ocurrir en el trabajo. Cuando se sepa que alguien tiene o ha tenido el virus, uno va a pensar de que puede transmitirle. Y eso es lo que busca también la norma, que haya un cuidado de la salud mental y los asuntos psicosociales para evitar esta situación. Y este es trabajo, función del empleador y del área de seguridad y salud, bienestar, la que tenga la organización. Por eso acá yo creo que después de todo lo que suceda producto de esta pandemia, va a generar que haya más formalidad en lo que hagamos. Luego habla de consideraciones para, por ejemplo, un trabajador que retorna después de esta cuarentena, que es de más de 60 días, y tenga que hacer un trabajo operativo, un trabajo en el cual tenga que manejar equipos que tengan cierta complejidad o tengan un nivel de riesgo alto, a esas personas no se le puede ir de frente a que vayan a trabajar en esas operaciones. Tienen que darles una capacitación, una inducción para que se vayan acostumbrando y evitar que este tiempo que ha dejado de operar o hacer ese trabajo pueda afectar su salud. Y también hace consideraciones para los trabajadores con factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y eso tenemos que tener siempre presente, que ha ido cambiando. Los mayores de 65, los que tengan una obesidad, ahora la han bajado a 30, y una serie de enfermedades, en las cuales el trabajador tiene que haberlas mencionado en la ficha que vamos a ver más adelante, en la ficha de sintomatología. Y acá es importante, nuevamente refuerza el aspecto médico. Esto tiene que ser evaluado por un médico ocupacional que esté preparado para poder evaluar todo lo que involucra el retorno o reincorporación de los trabajadores. Y el trabajo remoto, que es lo aconsejable. Tenemos varios clientes que están decidiendo que la mayoría haga trabajo remoto y solamente algunos vayan a su empresa a hacer el trabajo. Es algo que también es recomendable en la medida de lo posible. Otras disciplinas complementarias, aquí habla ya de que el empleador es el que debe aprobar e implementar este plan, registrarlo de acuerdo a, como ya lo he mencionado, se pueden establecer mejores medidas de prevención y el plan no solamente para los trabajadores, tiene que incluir practicantes, modalidades formativas, visitas, pero de todo aquellos que tengan que tener ingreso, acceso al centro de trabajo. Y acá también ya establece que debe adicionarse lineamientos específicos de su sector económico, y lo que vamos a ver más adelante, los famosos protocolos sanitarios por sector, que es lo que se está emitiendo actualmente, aún no se culmina, es algo que no está en la velocidad que hubiéramos querido, y pienso que es producto de todo este apuro por querer reactivar la economía, pero teniendo en cuenta la salud de los trabajadores. Bien, y aquí llegamos ya a los anexos, que también son parte importante de esta resolución ministerial, que también ha sufrido cambios. Y aquí establece qué profesionales de salud deben estar en las empresas de acuerdo a su tamaño. De acuerdo a su tamaño, por el número de trabajadores, y también si es que aplican o no al trabajo de riesgo, que es el Decreto Supremo 00398, que establece qué empresas son incluidas dentro de trabajo de alto riesgo. Y eso de acuerdo al código que tiene la empresa, el CIIU, que establece quiénes son las que están incluidas dentro del trabajo de riesgo. Y acá establece que hasta 20 trabajadores, el empleador es el responsable. Hay un asterisco. Ese asterisco ya fue borrado en los cambios que hay más adelante. Y luego también hay algunos otros cambios, pero acá establece que profesionales de la salud tienen que estar en las empresas de acuerdo a su tamaño. Esa es la ficha de sintomatología, que es la que debe llenar todos los trabajadores que se van a regresar o reincorporar al trabajo, donde van a señalar su información de salud que él tenga. Es una declaración jurada en la cual debe ser también revisada por un profesional de la salud que pueda validar la información que ahí figura. Luego viene el anexo 3, donde están los equipos de protección personal que deben utilizarse. La que más se usa es que le llaman mascarilla comunitaria. En uno de los cambios que han habido, ya le han
puesto en lugar de mascarilla quirúrgica, mascarilla comunitaria, que es la mascarilla que conocemos todos, que son para los que son trabajos de bajo y de mediano riesgo. Además, va a depender de su riesgo el uso de los equipos que correspondan. Estamos viendo, por ejemplo, para que son de muy alta exposición, fíjense todos los equipos que debe de utilizar, hasta bota de protección biológica. O sea, tenemos que hacer lo que dije al comienzo, un trabajo muy, muy detallado de qué nivel de riesgo tienen las personas que van a ir a laborar a la empresa. Y el anexo 4, que es el último anexo donde ya nos establece la estructura que debe tener nuestro plan de vigilancia y prevención, que es casi lo mismo que está en esta resolución ministerial, pero ya a cada empresa. Bueno, tiene todo lo que un documento técnico debe tener y algo que importante que les comentaba es que el punto 10 habla de presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan. Esto tiene un costo, una inversión que hay que hacer para preservar la salud de los trabajadores y eso tiene que estar plasmado en el plan y tiene que estar de hecho de manera consciente y real de lo que la empresa va a incurrir en gastos para implementar todo lo que este plan o lo que ellos establezcan en su plan de vigilancia. Bien, acá estamos ya en otro sector. Ya hemos acabado lo que es la resolución inicial 239. Vamos a ir ahora a los protocolos sanitarios sectoriales. ¿Qué son? Son ya de manera específica cada sector ha establecido para proteger a los trabajadores del contagio del coronavirus. Acá he puesto unos ejemplos. Han salido una gran cantidad de protocolos. Este es un ejemplo que ha hecho hace poco el Ministerio de Justicia para el servicio público notarial. Que dice una notaría que... pero tiene riesgo. Y ellos han establecido, por ejemplo, acá no está todo, es un documento de más o menos unas 15 páginas, pero acá donde ha establecido que la distancia es de 2 metros, no 1, 2 metros entre cada usuario y el colaborador de notaría más cercano. Ha excedido más lo que establece la ley. Ellos han considerado, han evaluado eso y han establecido 2 metros. Es un ejemplo. Cada sector va a emitir su protocolo de acuerdo a lo que ellos han evaluado con profesionales, con especialistas de esa rama para esto. Acá hay otro protocolo, por ejemplo, para obras de construcción. Aquí en este establece, por ejemplo, el distanciamiento de 1.5 metros. No va a ser muy fácil determinar esa distancia, 1.5 metros, pero lo que establece el protocolo para el sector construcción y una serie de lineamientos adicionales que tienen que ser considerados dentro del plan. Acá hay otro de Produce sobre la industria metalmecánica, donde también establece una serie de cosas específicas que deben de cumplir las empresas que están dentro del sector. Lo que les sugiere es que ustedes tienen que ver en su sector que corresponde a sus empresas y ver cuáles son los factores de riesgo que han establecido su sector para poder incluirlas dentro del plan. Esto es fundamental porque el plan de no tenerlo puede ser rechazado o no cumplir lo que la ley establece y al no cumplir la ley estamos sujetos a sanciones. Pero lo más importante, y eso que quede claro, es preservar la salud de las personas y los trabajadores. Bien, solamente para resumir lo que he mencionado, el plan de vigilancia y prevención y control de COVID-19 por cada sector. El plan tiene que reflejar ambas cosas, no solo una, ambas cosas. Y si se puede exceder medidas preventivas, háganlo en la medida de sus posibilidades. Recuerden, lo importante es la salud de los trabajadores. Bien, con eso termino mi exposición. Voy a dejar a Gualberto para que dé algunos comentarios mientras yo voy viendo las preguntas para poder absolverlas luego que Gualberto culmine su parte.
Gualberto. Gracias, Edgar. Muy interesante la exposición. Bien, amigas y amigos, mientras Edgar ordena las inquietudes, preguntas que tienen los participantes, les quiero comentar un poco de nuestra firma, a efectos que nos conozcan un poquito más. Nosotros actualmente estamos involucrados en la elaboración e implementación del plan de vigilancia, como lo establecen las entidades, en este caso cada uno de los sectores al que pertenecen las empresas. Entonces es importante adecuarse a ese sector. Después, como bien dice Edgar, registrarlo en el SICOBIT del MINSA. Solo así las empresas podrán reiniciar sus actividades, mientras no lo pueden hacer. Eso es importantísimo. ¿Ok? Entonces, para lo que ustedes necesitan, estamos a la orden siempre. Por favor, la siguiente. Bueno, nosotros somos DFK Internacional, como les mencioné. Acá en el Perú somos la firma Rivera y Asociados. DFK Internacional en el mundo se encuentra en 92 países con 214 firmas miembros. Tiene 52 años de experiencia solucionando problemas para sus clientes. DFK Internacional está dentro de las 10 principales firmas de auditoría y consultoría de negocios en el mundo. Siguiente, por favor. Jack, siguiente, por favor. Bueno, acá en el Perú, Rivera y Asociados cuenta con 28 años de experiencia. Estamos registrados en los diferentes sectores públicos a que estamos obligados y obviamente para prestar los diferentes servicios de profesionales que presta nuestra firma. Siguiente, por favor. Ok, estos son los servicios que presta nuestra firma, adicionalmente a los que estamos comentando ahora. Auditoría, bueno, la auditoría financiera, auditoría tributaria y las demás auditorías que ya ustedes seguramente habrán escuchado o conocen. Outsourcing, contabilidad, planilla, inventarios, cumplimientos tributarios, representación legal, back office, finanzas, administración. Estudio técnico de precios de transferencia, impuestos y legal. Consultoría, talento humano. Justamente nuestro expositor Edgar es el director de talento humano. En esto tenemos capacitación, fortalecimiento de competencias, solución de conflictos y negociaciones, outsourcing en planillas, entre otros servicios. Bueno, creo que Edgar ya está listo para responder las preguntas. Retornamos con él. Edgar, por favor. Sí, Gualberto, gracias. Sí, hay una gran cantidad de preguntas. Voy a tratar de absolverlas y tratar de sintetizarlas varias en una sola. Solamente para que lo sepan, esta presentación vamos a hacerla llegar a todos los que se han inscrito en la charla, a sus correos electrónicos. No se preocupen, lo vamos a hacer llegar a la brevedad. Bien, hay varias preguntas referidas a los protocolos. Hay una pregunta si la industria farmacéutica tiene protocolos. Recuerdo haber visto algo sobre industrias farmacéuticas. Acá es la recomendación que les hago, de acuerdo al sector al que ustedes pertenecen, y les cuento que eso tampoco no es tan sencillo, encontrar el sector económico al cual uno pueda pertenecer. Aparentemente uno dice, si yo hago esto, pertenezco a tal, pero no es tan así. Averigüen qué sector económico es y entren a los portales de ese sector y ahí van a estar la información que ustedes necesiten. Es importante que lo tengan porque, les repito, si no hay ese protocolo, no van a poder ser reactivados. Y es algo que están exigiendo al gobierno, que haya rapidez en la emisión de estos protocolos, que sí están saliendo, cada día sale uno, salen dos, y no cubre las expectativas de las empresas. Hay otra pregunta también interesante. ¿Cuál es la responsabilidad del empleador si es que alguien se contagia? Muy interesante, porque uno puede contagiarse en cualquier lugar, yendo al centro de trabajo, en su domicilio, y lo manifiesta en el centro laboral. Para eso hay todo un protocolo. Sigan los protocolos, sigan el plan que ustedes hayan establecido, registren las cosas que hacen para evitar de que si más adelante
hubiera algún tipo de demanda, algún tipo de denuncia, ustedes puedan sustentar que están haciendo lo que establece su plan, que se basa en la ley, se basa en los protocolos sectoriales. Esa es la recomendación que les hago. Porque cuando hay una denuncia, va a hacer una FIS va a ir donde ustedes, a pedirle la documentación, la información, que es lo que han hecho para cubrir esta situación. Y ahí los documentos son los que mandan. Por eso mi recomendación es siempre hagan las cosas y regístrenla. Hay otra pregunta y siempre sobre el protocolo, si hay protocolo para oficinas administrativas. Fíjense, hemos comentado hace un momento que las notarías lo han hecho. Notarías básicamente son administrativos. Atienden al público, pero su trabajo principal es administrativo. Ya hay algunos protocolos, pero tenemos que ver, vuelvo a repetir, al sector al que pertenece nuestra organización, adecuarnos a ese protocolo y incorporarlo dentro de nuestro plan de vigilancia. Pregunto ahí cuáles son los planes más exitosos. Sí. Todavía ni se ha reincorporado. Ya la información que tengo es que ya hay una gran cantidad de empresas que han sido autorizados sus planes, ya han pasado por todo el proceso de registro y aprobación, ya pueden operar. ¿Qué tan exitosos son? Solo el tiempo nos lo dirá. Solo el tiempo dirá si es que han sido efectivos esos planes. Porque yo puedo hacer un plan muy maravilloso, muy extenso, y si no lo cumplo es como si no lo hubiera hecho. Pues es importante que lo que hagamos sea realmente muy aterrizado a lo que está en posibilidades de nuestra empresa y de acuerdo a lo que pide la ley. Cumplamos lo que pide la ley y los protocolos y hagámoslo de acuerdo a los recursos que tenga la organización. Hay otra pregunta que hace, ya más es política. ¿Por qué es que el gobierno ha decretado que los de más de 65 años puedan reincorporarse al trabajo si es un día de riesgo? Aquí el manejo, esa es mi opinión personal, hay manejo político, hay un manejo que se guía por la opinión pública, se guía por los medios, se guía por las críticas, se guía por... Y es posible que más adelante sigan habiendo cambios. Por ahí comiencen a reclamar por qué tanto protocolo y el gobierno pueda hacer cambios en lo que ha establecido. Y lo estamos viendo en el día a día. Yo creo que ayer vi una noticia que los restaurantes están diciendo, pero ¿por qué tanta exigencia? Ya uno está la protección que debe de haber para los niveles de riesgo, que básicamente está en el uso de equipo de protección personal. El resto es lo mismo, no hay nada específico para este tipo de trabajadores de riesgo medio, solamente el uso de equipo de protección personal durante su permanencia en la empresa. Acá es importante mencionar que esto es aplicable solamente en el centro de trabajo. Acá hay algunos han preguntado acerca del traslado. Si la empresa provee transporte a los trabajadores dentro del medio de transporte, tienen que seguir también protocolo de seguridad. Ahí ya también hay normativa en el sector transporte, eso sí está establecido que debe de seguirse para evitar el contagio. Así es que esta norma o el plan que hagamos está muy rodeado de dispositivos específicos dependiendo del sector económico en que está la empresa. Por eso es importante que en estos planes de vigilancia haya mucho trabajo profesional en cuanto a detectar los niveles de riesgo. Repito, esa es la parte principal de este trabajo, o una de las partes principales, el determinar el nivel de riesgo en que están expuestas las personas que van al centro de trabajo. Y la recomendación es, si es lo posible, el trabajo remoto, hacerlo. Que lo menos posible vayan a las organizaciones para evitar, sobre todo mientras dure esta situación de emergencia. La situación de emergencia, en teoría, está establecida hasta el día 9 de junio. Todo hace pensar que esto va a seguir más adelante. Uno no ve que haya posibilidades de que se termine. Esperemos que la cuarentena
también se levante cuando ya los niveles de riesgo hayan bajado. Así como está la situación, como la vemos ahora, aparentemente no es posible eso. O sea, todo esto va a estar sujeto a cómo vaya evolucionando la pandemia y a las medidas que tome el gobierno y sobre todo a la conducta de las personas. Vuelvo a repetir, acá la clave en todo esto es el aspecto conductual, que es lo que verdaderamente influye en cualquier gestión que se haga. Por eso como empleadores deben de tener mucho cuidado, mucho celo en que el plan sea cumplido al 100% por los trabajadores. Acá hay una pregunta, dice, ¿cuánto tiempo se puede usar una máscara? Las máscaras son descartables, eso acá las que se deben utilizar para el centro de trabajo deben ser las descartables, que es la mascarilla comunitaria AC, y todo creo que lo tenemos, que mascarillas que se hacen de manera artesanal en las casas, pero no estamos seguros que esa mascarilla cumple todos los requisitos que pide la normativa. Se debe utilizar mascarillas que estén sujetas a una certificación, que tengan un cumplimiento de lo que pide la normativa para ese tipo de protecciones, no utilizar cualquier tipo de mascarilla. Bien, esas son casi todas las preguntas que he tenido ahora. En todo caso, si hubiera alguna pregunta más, ustedes van a tener la información de DFK International para poder ustedes hacerla. Les repito, vamos a enviar la presentación a aquellos que se han registrado y que gentilmente han querido participar de esta charla, que espero haya sido de la satisfacción de todos. Y los esperamos, como lo mencionó Gualberto, en las siguientes charlas que vamos a dar, muy enfocadas a lo que las empresas necesitan para que sus operaciones, sus actividades estén hechas de acuerdo a lo que la normativa establece y minimizar las posibles pérdidas que puedan tener. Gualberto, por favor, para que cierre la reunión. Bien, amigas y amigos, muchas gracias por su participación. Esperamos que haya sido de importancia esta charla para ustedes. En tal caso, cualquier inquietud, consulta que tengan ustedes, por favor pueden comunicarse con nosotros y directamente con Edgar, quien es el artífice para enfrentar desde el punto de vista de nuestra firma esta situación. Lo que debe quedar bien claro es que seguramente hay algunas dudas que quedan en cada uno de ustedes. Lo que debe quedar muy bien claro es que cada empresa debe preparar su protocolo dependiendo del sector al que pertenece. Eso es fundamental. Tienen que esperar que salga el protocolo del sector, adecuarse a ese sector al que pertenecen. No se puede preparar por preparar y tenerlo ya listo, está, no. Hay que tener muy en cuenta que esto después va a ser fiscalizado por SUNAFIL y las municipalidades. Y lamentablemente, pasado esta situación, tanto el gobierno central, las municipalidades, todos estarán muy necesitados de tener una mayor recaudación. Entonces, muchas de esas recaudaciones puede provenir justamente de las sanciones y las multas que pueden aplicar SUNAFIR y las municipalidades. Y la idea es evitar eso desde el punto de vista económico. Pero lo más importante es evitar que en las empresas hayan contagios. Por ahí escuché una pregunta, ¿qué pasa si el contagio ocurre dentro de la empresa? ¿Cuál es la responsabilidad del empleador? La verdad que es una pregunta muy importante, pero a la vez muy difícil de contestar. Si ha cumplido con todos los requisitos que establece la norma y su protocolo está dentro de esa normatividad, creo que la empresa sabrá demostrar de que no tiene responsabilidad. Pero, sin embargo, si algo de la norma no se haya cumplido, entonces creo que la responsabilidad de la empresa puede ser muy grande, inclusive penal. Eso hay que merituarlo muy, muy detenidamente, ¿no? Es por eso que este tema, lamentablemente, es novedoso para todos.
Acá no hay alguien que pueda haber descubierto la pólvora. Es novedoso para todos. Por favor, eso tenganlo muy en cuenta. El mismo gobierno está dando una y otra norma, está tratando de afinar las normas anteriores a efectos de tener la más óptima, de llegar a las normas más óptimas seguramente. Lo están haciendo con bastante voluntad, con bastante trabajo seguramente, pero lamentablemente este es un tema que nos atañe a todos de manera sorpresiva. Nos ha sorprendido, ¿no? Nadie estaba preparado para enfrentar esto. Entonces, bajo ese contexto es lo que tenemos que mirar esto. ¿Cómo enfrentamos con sumo cuidado? Porque no solamente es salud de los trabajadores, es salud de todos nosotros, es la vida de todos nosotros. Cuando hablamos de todos nosotros, hablamos como trabajadores y a la vez como familias, porque el contagio que una persona puede tener lo puede llevar para la familia. Vamos regando en el camino, como se dice. Eso es lo que tenemos que evitar. Y lamentablemente, eso es lo que está pasando actualmente en el país. Hay gente imprudente, pero a la vez hay que comprender, hay gente que necesita. Hay gente que necesita trabajar. Hay gente que no tiene ingresos hoy en día. Entonces, simplemente lo que debe hacer la persona es de repente tomar una mayor precaución, mantener las distancias, usar la mascarilla por lo menos, ¿no? Y tratar de evitar que los contagios continúen. Bueno, entonces las normas están dadas, nosotros tenemos que cumplir. No nos queda otra cosa. Muchas gracias por la participación de cada uno de ustedes. Ya les he comentado que tenemos los siguientes eventos que estamos organizando, igualmente gratuito. Pueden registrarse y desde ya, disculpas por la interferencia que hubo. Lamentablemente ustedes saben que hay sobrecarga de uso de internet y dado un momento pasa pues este tipo de situaciones imprevisto también para nosotros. Es un riesgo imprevisto para nosotros que nos ha pasado, pero espero que sepan comprendernos ustedes este paréntesis que hemos tenido. Muchas gracias, muy amable por su participación.